Bueno, les debían la retroalimentación de sus actividades, que no se las había mandado porque pues quería que nos viéramos y pues no nos habíamos podido ver. Entonces, para todas sus actividades, eh, primero, pues hay muchas que no han completado el formato. Formato, desde el título de la actividad, que el título va hacia el tema de la actividad. Sus nombres van seguidos, no van cada uno en un renglón, van seguidos, separados por comas. Después el resumen, recuerden que el resumen es máximo 250 palabras y tienen que explicar en esas 250 palabras qué fue lo que se hizo en todo el trabajo, desde un poquito de la introducción, un poquito de cómo se llevó a cabo la metodología, de ser necesario, qué resultados obtuvieron, a qué conclusión llegaron. Todo eso en pasado porque ya se hizo y en menos de 250 palabras, algo mucho, ¿sí? En la introducción no están citando, no están poniendo de dónde sacan la información. Toda la información que pongan ahí tiene que estar citada. Ahí todavía no están discutiendo, están dando la información necesaria para entender el tema del que se va a desarrollar. Y en introducción, si la tarea es un resumen, no van a poner los resúmenes se originaron o los resúmenes son o su utilidad, no van a poner nada en la introducción que tenga que ver con la actividad, sino con el tema de la actividad. Si es un resumen de la producción de biotecnológica de, no sé, algún alimento, pues no van a hablar del resumen propiamente, sino de la producción de ese alimento, de cuándo surge ese alimento, de que la importancia regional o nacional o mundial de ese alimento, así, ¿no? En su introducción, y todo tiene que estar citado. Cuando ponen dos citas o dos párrafos, que la cita la sacaron del mismo recurso, pues fusionen los párrafos para que sea un solo párrafo y con una sola cita o traten de buscar otros recursos, investiguen, lean para que sus recursos pues sean variados y sus documentos pues estén completos y sobre todo bien fundamentados. Las citas las pueden poner citando o mencionando el apellido del autor, como Plasencia, que ve ahorita la compañera, Plasencia y entre paréntesis 2020 menciona que, y ya dicen su párrafo. O dice en el párrafo, la biotecnología es la ciencia que bla, 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 y al final la cita entre paréntesis, Plasencia, 2020, y el punto para terminar el párrafo va después de cerrar el paréntesis, ¿sí? No va antes del paréntesis acabando el párrafo, no. La cita es parte del párrafo y el punto pues ya va después. Cuando citan, la cita tiene dos autores, pues se pone Plasencia y Gómez 2020, por ejemplo. Cuando solamente es un autor, pero tiene dos apellidos, los dos apellidos van unidos por guión. Cuando son varios autores, pues se pone nada más el primer autor y se le pone et al con cursivas, después del al va un punto, luego la coma, luego el año y ya se cierra el paréntesis, ¿sí? Es importante aquí que citen, que busquen sus referencias, que identifiquen realmente qué referencias. Acuérdense de la primera actividad que se trataba, pues de identificar el material que realmente es útil para ustedes. Hay artículos como en los repositorios, como el del Khan Academy, donde hay muy buena información, pero son recursos que a lo mejor subió un profesor, a lo mejor subió un alumno, entonces pues no tenemos la certeza que hayan sido revisados, editados y que toda la información ahí pues esté bien. Entonces, pues mejor hay que ir a las fuentes originales. Váyanse a los libros, váyanse, busquen artículos científicos en revistas científicas, porque pues estos son revisados, editados, o sea, es información en la que ustedes pueden confiar, ¿sí? Ese es el tipo de referencias que deben de buscar. A veces no ponen el año, no ponen el autor, ponen que no tenía la fecha, el ND no datado y así, y sí está la información, sí están los datos, pero buscan
A lo mejor un artículo que lo encuentran en una página diferente que la original de la revista y ahí no ven la información, pero sí está, entonces tienen que checar bien. Primero, identificar que el material realmente pues es útil, que realmente es una fuente fidedigna, y después pues checar bien los datos de sus referencias para que pongan sus referencias completas. ¿Qué más? Entonces es todo hasta la introducción. Después sigue el apartado de resultados y discusión. Lo que se les pide en la actividad son sus resultados. Ponen como el desarrollo y ya luego ponen resultados y discusión después de toda la tarea. Toda la tarea que se les pide pues es el resultado de su trabajo. Entonces va en este apartado de resultados y discusión. La discusión pues tienen que citar siempre también y desarrollar. Recuerden que discutir es explicar, comparar y contrastar con la literatura. Entonces, si ustedes tienen una perspectiva de algo de lo que dijeron, de sus resultados, pues tienen que explicarla, tienen que fundamentarla con lo que ya está en la literatura para ver si su perspectiva pues realmente coincide, si no coincide, si estaban mal, si ya con eso les ayuda a sacar una nueva perspectiva, a concluir, pero pues para esto necesitan leer, necesitan buscar la información y desarrollar bien sus puntos. Y obviamente citar todos los documentos utilizados, artículos en revistas científicas y libros especializados. Entonces, en muchos casos, pues estaban mal citados. Y sus referencias incompletas, fuentes que no eran fidedignas y esto, que la actividad va dentro de sus resultados. Entonces, todos esos detallitos son los que más se repitieron y que les quitaban puntos. Y pues lo más importante es la descripción o el grado de descripción que hacen de sus resultados y la discusión, que es ya cuando ustedes se ponen a analizar esa información y a sacarle jugo, que la comparen, que nos expliquen qué es lo que están diciendo ahí, que vean de qué les sirve esa información. Y cada uno de esos puntos, de esas perspectivas, fundamentarlas con otro artículo. Si, por ejemplo, dicen, no sé, la genética es importante en la biotecnología por tal y tal y tal, pues pongan ejemplos donde hay un artículo donde necesitó de la genética para poder generar su aplicación biotecnológica, o donde se pueda expresar o se pueda ver eso, ¿sí? Que lo ejemplifiquen con algo ahí específico, con un artículo, para que realmente pues estén fundamentando y no estén diciendo nada más las cosas como al aire, sino que esté ahí explícito lo que están queriendo decir, ¿sí? Esos fueron en general lo que les estaba fallando, lo que necesitan mejorar, para que en adelante pues ya estén mejor sus trabajos. ¿Alguna duda? No, maestra, yo tengo un comentario. Dime. Le agradezco muchísimo la retroalimentación que acabo de dar. La verdad es que sí me aclaró muchísimas de mis dudas sobre mis trabajos, pero como retroalimentación también, el hecho fue que a lo mejor nosotros sí desconfiábamos en enviar la tarea porque veíamos que las calificaciones estaban a la baja, ¿no? 60, 70, en mi equipo por lo menos. Y, por ejemplo, nosotros pues mandamos los trabajos prácticamente con los puntos que usted había pedido, pero a lo mejor no con la estructura a lo mejor que usted lo quería. Sí tenemos los puntos, pero no la estructura. Y en este caso, por ejemplo, mandamos todas las tareas y como nos retroalimentó o nos revisaba hasta después, todos nuestros trabajos que ya hemos enviado lo hemos hecho así porque no sabíamos si lo estábamos haciendo bien o no. Entonces, es uno de los problemas que yo veo que están. Y pues el otro, en lo personal, yo como comentario, pues estoy apenas en segundo y en la vida había visto un artículo. Y ahorita, pues gracias, francamente he estado aprendiendo mucho, pero sí, es muy específico lo que usted quiere y a veces los lenguajes y todo que usted utiliza, yo no los alcanzo a comprender porque apenas estoy viendo materias
que me ayuden a comprender ese lenguaje que ustedes utilizan. Entonces yo creo que ahí va el hecho de que nosotros entendamos una cosa y usted requiera otra. Pero de todos modos le agradezco mucho la retroalimentación que hizo ahorita. Mira, qué bueno que mencionaste eso, de que a veces el lenguaje o hay algo que no alcanzan a comprender. Para eso es la interacción en el tablón de Classroom, ya se los había dicho. Cuando no entiendan algo, pónganlo, escríbanlo, exprésense en el tablón de Classroom, porque así yo les doy esa retroalimentación específica. A lo mejor si es un concepto o algo, pues ahí les explico y le puede servir a otro compañero que no le había quedado claro y pueden, pues nutrirse todos de eso, de eso. Entonces, siempre que ustedes tengan esas dudas, esas espinitas, busquen esta interacción, ¿sí? Para eso es el Classroom y para eso está ahí el foro de novedades. De esta manera, pues no nada más se queden en, ya hice mi tarea y ya, si les queda ahí todavía otra espinita, otra duda, exprésenla. Ok, va. Muchas gracias, maestra. De nada. Y si no, pues es que, bueno, sucedieron cosas que pues no nos dieron la oportunidad de tener tantas sesiones y pues si no, apúntenlas, guarden en su libretita en algún lugar y las expresamos ya en la videoconferencia, si no las quisieron poner en el tablón, que a veces es más complicado por escrito, pues aquí las desahogamos y las explicamos. Pero pues ese es el punto, que ustedes también interactúen conmigo, que saquen sus dudas y pues que tratamos de sacarle todo el provecho posible, ¿sí? Sí, Pip, va. Muchísimas gracias. Entonces, a la pues inquietud de que la calificación vaya bajando, ya que, bueno, los exámenes fue un poco no tan bien. Si les parece, me falta evaluar las últimas actividades. Si gustan, todavía pueden mejorarlas. Sí, Les maestra. acabo de decir, ¿sí? Bueno, yo sí quisiera, no sé mis compañeros qué opinen. Sí, a mí también me parece bien, ahora ya sabiendo como esto que nos, porque con Tere, pues a lo que nosotros entregamos ante los trabajando que o con dudas, entonces visita nos ayuda que los próximos trabajos nos... Pero sí, en algunos casos me pusieron algunas dudas dentro de los comentarios privados de la actividad. Varias sí las resolví, sí les he contestado, pero a veces pues nada más ya que estoy calificando las veo, entonces ya es cuando ya mandaron su tarea. Entonces sí es muy importante que hagan estas interacciones en el tablón. Yo ya les había dicho, en el tablón pónganme las preguntas, por ahí vamos a contestar y si yo, no sé, si preguntan algo de la tarea, de la actividad, pues a lo mejor algún compañero lo sabe y así les da respuesta. Entonces, creo que sí les faltó esa interacción ahí para sus actividades. Si tenían dudas, pues sáquenlas, exprésenlas, no se las queden. Pero eso sí en el tablón para que pues todos al mismo tiempo se nutran, porque todas estos detallitos que les mencioné pues fueron muy generales, o sea, se repetían en muchos trabajos, entonces, pues así, si alguien tiene una duda y se resuelve ahí, pues ya a todos les queda claro, a lo mejor los que ni sabían que tenían esa duda se dan cuenta de que no lo sabían, pues ya, se resuelve para todos, ¿sí? ¿No? Entonces, pues tienen las últimas actividades, pues mejorarlas, las que todavía no tienen su calificación y listo. Entonces, pues volviendo a lo de la actividad, de del cuadro, del diagrama, díganme si alguien identificó algo que no se compartiera, que fuera específico para cada área. ¿Qué aspecto de la biología molecular no se utiliza ni en la ingeniería genética ni en la biotecnología?
o herramienta que sea propia nada más de la biología molecular. ¿Alguien? ¿Nadie alcanzó a identificar algo? Por ejemplo, todas las funciones enzimáticas o todo el tipo de enzimas son útiles en la ingeniería genética o en la biotecnología. Por ejemplo, una enzima que degrada lípidos, ¿es estudiada en biología molecular? ¿Alguien? Estoy apuntando participaciones, ¿eh? Sí, dice Lía. Entonces esta enzima que degrada lípidos, se estudia en biología molecular porque ahí se estudian todas las biomoléculas. ¿Y esta serie es de utilidad en ingeniería genética? ¿Para qué? Pues ya sea para la identificación más específica como del DNA o algo, ¿no, maestra? Pero si estamos hablando de DNA, ¿para qué te sirve si degrada lípidos? En todo caso, sería las proteínas las que servirían para el DNA, no los lípidos, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de una proteína, de una enzima que degrada lípidos. ¿Nos puede servir en ingeniería genética? Sí. ¿Para qué? Yo pienso que sería más bien como buscar qué fragmento del DNA es el que produce esa enzima, ¿no? Entonces ahí vamos al revés. Entonces propiamente a lo mejor la enzima que degrada el lípido pues no la utilizo en ingeniería genética, porque pues no me sirve para modificar el gen ni nada, pero el gen propiamente, ese sí lo voy a utilizar. ¿Se fijan la diferencia? No estoy estudiando la biomolécula tal cual, la enzima. Estoy estudiando el gen que codifica para esta, para poderlo modificar, para poderlo manipular. Entonces, el conocimiento o esa parte de este conocimiento de la biomolécula no lo estoy usando acá. Estoy usando otra parte que es la información genética que codifica para esta. Y esta información, ahí sí a lo mejor la voy a poder modificar, manipular, ya que la conozca, para utilizarla en biotecnología. Y ahí sí voy a estar generando la enzima propiamente para algún proceso en el que necesito la degradación de estos lípidos. ¿Se fijaron? Como esta en algún momento se traslapó con esta, pero no con la de acá abajo directamente. Herramientas y técnicas, preguntan. ¿Cuál es la diferencia? La herramienta es propiamente el equipo, el material. Y la técnica, pues sería el proceso o los pasos que involucran esas herramientas para poder llevar a cabo un proceso. Por ejemplo, yo puedo utilizar la electroforesis, que es una herramienta, es un aparato en el que se van a separar las moléculas a través de una matriz, que es donde se aplica un flujo eléctrico, ¿sí? Entonces se van a separar por su tamaño y carga y yo voy a poder tener un espectro ahí de líneas, de manchitas, dependiendo de los tamaños de las moléculas ya cuando se separan en el gel. Entonces, ¿cuál es la técnica
de electroforesis para separar DNA. Entonces ahí ya estoy hablando, como es de una molécula específica, con propiedades específicas de un determinado tamaño, entonces, ¿cuál va a ser la concentración del gel? Para empezar, ¿cuál va a ser el tipo de gel que utilice? Que sería agarosa. ¿Cuál sería la concentración? A lo mejor al 1%, porque estoy hablando de DNA genómico. Y cuál sería el tiempo de corrección, o sea, de electroforesis, cuál sería mi forma de visualización, si lo voy a ver, lo voy a teñir con bromuro de tidio, lo voy a observar en un transiluminador con luz UV, toda esa ya es la técnica para visualizar DNA. Pero si utilizo proteínas o si quiero identificar proteínas, pues a lo mejor ya no uso agarosa, a lo mejor uso poliacrilamida y ya no utilizo electroforesis horizontal, sino vertical, y ya no utilizo bromuro de tidio, sino otro colorante que se una con las proteínas. Entonces ahí ya cambió la técnica, ¿sí? A pesar de ser la misma herramienta. ¿Sí? Entonces también en eso radica el que se diferencie la aplicación. Si entra dentro de biología molecular, por ejemplo, la electroforesis, pues ayuda al estudio de las biomoléculas. En ingeniería genética me sirve para poder identificar mis transformantes, a lo mejor, no propiamente para estudiar la biomolécula, como su tamaño, su carga y así, sino para ver los productos de mi transformación, para identificar el producto donde metí la ingeniería genética. Y en biotecnología a lo mejor solo me sirve como un recurso para identificar si se está llevando a cabo o no la aplicación que yo estoy buscando. Si se obtuvo o no si se amplifica o no lo que generé, no sé, como alguna técnica de identificación así, ¿sí? No propiamente del estudio de la biomolécula, porque eso ya lo hizo la biología molecular. Entonces, ahí están las diferencias. Entonces, ahí está el momento de coincidencia, pero también el momento en que se diferencia cada área y cómo contribuyen con esos conocimientos, con esto que no se comparte, pues contribuyen para que la otra pueda funcionar, que pueda llevar a cabo su propósito. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí? No, ninguna. Entonces, pues ese era el objetivo de esta actividad. Para la siguiente actividad, que era lo que esperaba, era que leyeran estos artículos donde se dan aplicaciones biotecnológicas de los microorganismos. Entonces, si quieren, damos... ¿Qué serán? ¿Unos 20 minutos, media hora? Para que se los repartan entre el equipo, los lean y vamos a comentarlos. Entonces, quiero que los que participen, ¿qué actividades de 2.1? No, no es actividad, es el material que está publicado abajo de la actividad 2.1. Hay un material, lo distinguen porque el icono es un rectángulo con un como listoncito colgado. Y dice aplicaciones biotecnológicas de microorganismos. ¿Ya lo vieron? Sí. Entonces ahí repártanselos por equipo, cuáles va a leer cada quien, y vamos a centrarnos más en la metodología. Entonces, lo que nos con lo que van a participar es decir cuál fue el objetivo del artículo, qué fue lo que se generó, cómo fue la aplicación o para qué se aplicó, pues, y qué metodología se utilizó. Traten de leerlo todo, pues, para que entiendan pues bien el artículo y sobre todo ver las implicaciones de esas aplicaciones, a dónde puede llegar, cuál es el sector que se está beneficiando con esa aplicación y qué tanto más se puede aprovechar esa aplicación.
Si ustedes tienen alguna o se les genera alguna idea de, esta aplicación también se podría utilizar de esta manera, o en mi área, hacia donde ustedes pretenden ir, ¿cómo se puede aprovechar? ¿Sí? Esa es la intención. Entonces, lean y nos vemos en media hora para comentarlos y platicar esto. Maestra, Bien, los que no somos expertos en el inglés, ¿tiene alguna página o algo donde nos podamos basar para poder traducir esto correctamente? y esas páginas para traducir pues no son tan buenas, pero bueno, yo siempre uso cuando tengo dudas el traductor de Google, pero nunca traduzco así completos los párrafos, ni diálogos, ni así. Entonces, pues, no sé. Si quieres usar eso y tratar de leerlo lo más que se puede así en inglés para que, a fin de cuentas, lo que intento es que pues capten la idea. ¿Sí? Ok. Una opción. Yo tampoco conocí. ¿Sí identificaron cuál es el material? El que dice aplicaciones biotecnológicas de microorganismos. Sí, aparecen dos publicaciones, ¿no, maestra? Uno es Con artículos. Uno es aplicaciones biotecnológicas de microorganismos y otra se llama aplicaciones biotecnológicas de microorganismos, pero se llama caso de producción de ácido succínico. Les voy a cambiar el nombre para que no haya confusiones. Entonces solo es lo de aplicaciones biotecnológicas de Sí, microorganismos. sí, ya les cambié el nombre. Es la primera, la de actividades, la de aplicaciones biotecnológicas de microorganismos. Son 10 artículos. Para que se los divida. O sea, cada quien leería uno o dos, dependiendo de cuántos compañeros sean en cada equipo. Ok, muy bien.
Listo, comenzamos a platicar. La idea de esto es ver aplicaciones pues ya reales, hechas ahí para que ustedes, en vez de darles así como una teoría de cómo se pueden utilizar, pues que la vean ya aplicadas. O sea, si se fijan ahí hay varios, como que van en el mismo sentido de las proteínas recombinantes, pero con diferentes sistemas. Si se fijan por ahí hubo un artículo con E. coli, que es una bacteria, y otro con una levadura, que es esta piquia. Entonces la idea era pues para que ustedes compararan y vieran los diferentes sistemas en los diferentes tipos de microorganismos. ¿Sí? Y bueno, como comentaba su compañera, que tienen ahí algunos conceptos o algo que no les quedan tan claros, si hay alguna aplicación, algún desarrollo que les gustaría a ustedes que profundizáramos en cómo se hace, por ejemplo, cómo se genera una proteína recombinante para puntualizar y desarrollar más esa parte, si les interesa, pues podrían decírmelo en el tablón de Classroom para yo prepararlo y presentarles y que a ustedes les quede más claro cómo se desarrollan este tipo de aplicaciones. Pero pues que sean las que a ustedes les interesan, las que les llamaron la atención. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Muchachos, ¿quién comienza? Yo, maestra. Eso, Yo le, doble puntos por ser la primera. Lo poco que alcancé a comprender del primer artículo es el de la clonación del PCR. Se muestran como varios métodos que no son como recomendados utilizar y cuáles sí. Por ejemplo, menciona que los métodos que son más fáciles de monitorear y optimizar son los que suelen ser más confiables. Y también da unos ejemplos de unos que no son tan óptimos, como uno que es la clonación independiente de ligación, que la verdad no como describe el método y pues no sé cómo es. Y otro es la clonación de TA, que tampoco entendí muy bien cuál es. Pero dice que como estas requieren modificaciones finales que no pueden ser monitoreadas por la electroforesis en gel, no son tan utilizadas. Sí, eso es lo que menciona la primera parte. ¿Quién más leyó ese artículo? Yo, O sea, para complementar con su compañera y ahorita lo platicamos. A ver, dime. sí, menciona varias técnicas de clonación por PCR, como es la clonación TA, clonación independiente de ligación, clonación de recombinasa y clonación mediana también por PCR. Y como ella comenta, las primeras dos que mencioné, la clonación TA y la independiente de ligación, no puede ser por electroforesis en gel. Y pues ya hablaba de cómo clonar, creo que era un insecto.
algo así, y ya abajo venía como un diagrama de cómo se hacía por pasos. Pero la verdad es que no entendí mucho, pues no comprendía el inglés, pero primero decía que el insecto se amplificaba por PCR, después, pues ya como segundo paso era el vector y el vector y el insecto se mezclaban, y ya después el insecto hibridado se extiende el ADN de la polimerasa y ya pues al final se puede transformar ese plásmido en un E. coli, algo así entendí. La verdad no sé si esté bien porque eso fue lo que pude como que traducir y entender, pero eso entendí. ¿Alguien más leyó ese mismo artículo? Yo. Sí, muestran así varios procesos y creo que el objetivo de estos procesos es, como ya lo había mencionado mi compañera, cómo el trásmido se va a transformar en células de E. coli a través por el PCR. ¿Alguien más? Bueno, efectivamente, como sus compañeras nos explicaron, hay diferentes o hay un proceso como más estandarizado para obtener un plásmido recombinante. Primero, ¿qué es un plásmido recombinante? Si recuerdan, el plásmido pues es un fragmento de material genético bacteriano que es circular, que es pequeño y que no está contenido dentro del genoma de la bacteria. Y al ser pequeño, pues está completamente secuenciado. Entonces, se tienen identificado los mapas de los diferentes plásmidos para poderlo manipular. Y estos nos sirven como un vector. ¿Qué es un vector? Hagan de cuenta que es como si fuera el camión que va a llevar la información que nosotros queremos. Entonces, el camión, hagan de cuenta que ustedes mandan un documento o un paquete por Primera Plus. Entonces, el vector es Primera Plus, el camión. Ustedes saben a qué horas va a llegar, cómo se llama, o sea, lo pueden identificar perfectamente. Entonces, aunque no tengan identificado el paquete, no sepan qué hay ahí, tienen identificado el vector y lo utilizan para transportarlo. Ese es un vector. Entonces, ese es el plásmido. Y la información genética la que nos interesa del gen blanco se va a insertar en este plásmido y nos va a servir como el que lleve esa información, ese fragmento. Entonces, el proceso para generar esto, que en este caso sería una proteína o un fragmento de gen que codifica para una proteína de interés, a lo mejor algo que le sirva en la industria, una proteína X. Y esta información que codifica para esa proteína va a ir transportada en este vector que conocemos. Entonces, el proceso implica cortar el material genético, tener el plásmido, insertar este material genético de la proteína dentro del plásmido, unirla para que se genere el vector ya transformado, pegado, y para eso se utilizan las ligasas, que son estas enzimas. Una enzima para cortar y otras enzimas para ligar. Y es la T4-DNA ligasa, no era TA, es T4. Entonces, pues esto implica varios pasos. Este artículo lo que está proponiendo es un sistema para evitar el usar esas ligasas y generar este vector transformado de una forma más directa utilizando el PCR. Si recuerdan, el PCR lo que hace es el proceso de amplificación, el proceso de la reacción en cadena de la polimerasa, que abre el material genético, se alinean unos primers y empieza a generar copias y copias de los primers. Entonces, ¿cómo usar esta estrategia para cuando se estén generando esas copias del material genético que está ahí, se fusionen a la vez los dos fragmentos de material genético que yo estoy utilizando sin necesidad de las ligasas? Entonces, meto en mi PCR esos dos fragmentos, pero los primers, que son los que se pegan para indicar de dónde a dónde se va a copiar, van a estar traslapados, de modo que va a suceder esto, ¿sí? Entonces, en vez de nada más leer de aquí a acá y de aquí a acá, como esto está traslapado, se va a leer y se van a fusionar sin necesidad de una ligasa. En el momento de la elongación, que es cuando se van agregando los nucleótidos por complementariedad, si recuerdan esto de cómo funciona el material genético, se va a generar un fragmento
que fusione la información que yo quiero y de esta manera pues ya no necesité las ligasas, sino que el trabajo de unión lo hace la misma polimerasa. Entonces, pero bueno, vienen aquí las ventajas y desventajas de sus compañeras para evaluar la eficiencia de la transformación, que efectivamente pues no lo puedo ver por la electroforesis, porque ahí voy a ver fragmentos, pero pues no sé si ese fragmento corresponde a esa secuencia completa unida o son fragmentos, secuencias parciales o qué, ¿no? Entonces, para esto pues necesito secuenciar para saber cuál es la secuencia resultante. Y aquí también otra cosa que pues está, que presentan es el sistema de selección, cómo pueden ya metiendo esta información a una bacteria que es E. coli, cómo pueden identificar si esta bacteria tiene o no tiene el plásmido transformado. Y eso depende de los genes que están codificados dentro del plásmido, que son los que señalan que es GFP y LAC-Z y otro que es GUSA. El GFP es el de la proteína verde fluorescente. Entonces las bacterias que tienen ese plásmido pues van a florecer, las van a poder identificar en un microscopio de fluorescencia. Así pueden ver dónde está su plásmido. Y los otros genes sirven para degradar sustratos específicos. Entonces si lo ponen en un medio que tenga ese sustrato, pues van a ver el halo de degradación y así se identifica si están o no transformadas. Por eso si se fijan al final en su imagen, en la figura 1 de ese artículo, tienen una placa Petri donde tiene puntitos y cada de ese puntito corresponde a las colonias de E. coli que tienen el plásmido transformado y pues que así pueden saber si las identificaron o no. Entonces, esta es una forma o el objetivo de ese artículo era generar como una forma más rápida o una ¿cómo se llama? Alternativa para generar estos productos. Los siguientes artículos, que son el de la expresión de proteínas recombinantes para aplicaciones terapéuticas, ya utilizan ya el sistema generado, la proteína recombinante, ¿cómo la podemos utilizar? ¿Quiénes leyeron ese artículo para que nos lo platiquen? ¿Es el de proteína recombinante expression? Está guardado Protein Expression for Therapeutic Applications. A mí me tocó leerlo. Bueno, más que nada manejaba, o sea, el artículo nos manejaba como todo el proceso que había surgido con la proteína recombinante, o sea, desde el principio hasta literalmente ahorita, y manejaba mucho como, sí, pues precios de mercado y todo eso. También decía algo así como en específico de Escherichia coli, que lo utilizaron para fabricar la nueva insulina, me parece. Y me llegó como recuerdo, hace poco creo que leí por ahí, me apareció en Facebook, que dos genetistas ganaron el premio Nobel de Química por crear unas tijeras para cortar y como cambiar el ADN, supongo que recombinante, no entendía muy bien como tal sobre el tema. Y pues también hizo mucho hincapié ese artículo en que realmente el único límite pues es como la imaginación de cada persona. O sea, es algo que pudiera aportar. Ajá, sí, eso decía en el artículo. Que, o sea, realmente no había límites. Que pues poco a poco También va menciona progresando y que pues van para el bien. también menciona que la mayoría de las proteínas terapéuticas que se han producido en sistemas de cultivo de células de mamífero era en un sistema de células de ovario de hámster chino
que se abreviaba con CHO, y que este sistema representaba el sistema más común, y también en Escherichia coli. ¿Alguien más lo leyó? Sí, aquí lo que quería que Habla le... también de, Ah, ok. Dime. habla de los avances, o sea, el artículo habla de los avances que últimamente se han dado y en los sistemas de cultivo, de representación de estas proteínas terapéuticas. Y dice que eh, estos avances han hecho que se reduzca el tiempo necesario para el desarrollo de las líneas celulares. Sí, aquí lo que quería que ustedes vieran o destacar de este artículo son los diferentes sistemas de producción para lo mismo, que son las proteínas recombinantes. Entonces, estas nos sirven, lo vieron, en aplicaciones terapéuticas y se pueden generar en sistemas microbianos, se pueden generar en levaduras, se pueden generar en células de mamíferos, al final les ponen otros sistemas de expresión que son las plantas, las células de plantas, células animales. Entonces, cada uno de estos sistemas pues tiene sus ventajas o desventajas, que sería la facilidad de obtener, de reproducir, la facilidad de mantener en el laboratorio, en condiciones de laboratorio, y sobre todo la principal desventaja de sistemas procariotas para producir proteínas recombinantes es que muchas de estas proteínas, para tener una funcionalidad en sistemas eucariotas, o sea, para nosotros, para que nos puedan servir estas proteínas, pues requieren tener un determinado plegamiento, una determinada estructura tridimensional. Esta estructura tridimensional está dada o se genera en otros organelos, como pueden ser el retículo o puede ser el aparato de Golgi. Entonces, como un sistema procariota carece de estos organelos, pues no puede llevar a cabo los procesos post-traduccionales, es decir, después de que se genera la secuencia de aminoácidos en la traducción, pues se generan estos pasos para poder tener una proteína ya funcional. Esa es la desventaja con los sistemas procariotas con bacterias para poder generar proteínas recombinantes. Sin embargo, las ventajas con estos, pues que son pequeños, que son fáciles de mantener en laboratorio, que se reproducen, los tiempos generacionales son cortos, puedes obtener muchas clonas en poco tiempo y pueden estar produciendo las proteínas que nos interesan. Entonces ahí están las ventajas y desventajas. Por eso esta revisión de los diferentes sistemas de producción de las proteínas recombinantes. Otra estrategia es pues generar la proteína o el sistema, el vector, en un sistema procariota como E. coli, por ejemplo, para generar clonas del plásmido, pero después insertarlo ya en un eucariota como una levadura o las células como las que mencionó el compañero, donde ya cuando se traduzca se pueda hacer estos pasos posttraduccionales y se pueda tener una proteína funcional y que se pueda extraer y a utilizar dependiendo la terapia para la que sea destinada. En el siguiente artículo también se menciona una proteína recombinante, pero específicamente en E. coli, y en el siguiente en Pichia pastoris, que es una levadura. Entonces, ¿quiénes quieren platicarnos del primero, que es en E. coli? Bueno, es el artículo de producción de proteína heteróloga. Ay, a ver, primero, Fernanda. Es el artículo que dice Recombinant Protein. Voy en orden prácticamente de cómo están en Classroom. Ya dijimos los primeros dos y los siguientes dos son los que estoy mencionando.
Ese también me tocó a mi maestra. A ver, platícame. Pues hablaba de la producción de proteínas heterólogas, que no sé lo que es, sinceramente, pero... Mariela, guarda silencio, estoy en clase, ¿sí? Ay, perdón, espera, maestra. ¿Alguien más que haya leído ese artículo que quiera participar mientras? Bueno, lo que yo alcancé como que a leer fue de que E. coli es uno de los huéspedes más utilizados en la producción de proteínas, por así decirlo, gracias a que su genética es como que la más óptima o la más viable a lo que se ha estudiado a lo largo de estos años. Y aparte se ha dedicado mucho a la traducción de las proteínas. También es para mejorar como que las herramientas que ya tenemos para que sean más viables hacia los procedimientos y que es una bacteria muy valiosa en la industria. ¿Alguien más? Yo, maestra. Bueno, yo leí los dos. A ver, Melissa, y ahorita ya sigue. Vale. Bueno, leí más el de la levadura y también digo, no entiendo muy bien sobre proteínas heterólogas, pero pues decía que la levadura pues era como un buen medio para... Ay, una disculpa. Era un buen medio... Pues que era un buen medio para, pues que se pudieran generar las proteínas por, pues, muchas como características que tenía precisamente la levadura y que también, pues, su crecimiento era muy fácil, a lo que alcancé a leer también en la de E. coli, pues sus crecimientos son muy fáciles y rápidos, entonces por eso se usan. Proteínas heterólogas se refieren a lo que estamos viendo que son las proteínas recombinantes. Quiere decir, aíslo el gen que va a codificar para una proteína que me interesa, por ejemplo, la insulina. Lo meto en un vector, como en un plásmido, como ya les expliqué, y eso lo meto en un sistema de producción que me va a clonar este plásmido, como puede ser E. coli. Esta es una bacteria que no tiene ese gen, que no codifica para esa proteína, no lo genera, por eso es heteróloga, es diferente, por eso es recombinante. Estoy metiendo la información de un gen de una proteína que no se presenta normalmente en esa célula y se la estoy metiendo. Entonces, cuando esta célula pues se replique, va a replicar también ese plásmido, me va a generar clonas, o sea, muchas bacterias que tengan el plásmido que me interesa. Y además lo va a codificar, lo va a transcribir y a traducir y va a generar la proteína que me interesa. Nada más que, pues aquí va a pasar lo que les mencionaba, o sea, va a estar produciendo la proteína que normalmente no tenía ahí, pero no va a poder hacer los pasos posteriores, los posttraduccionales. Entonces, pues a lo mejor no voy a tener una proteína funcional, pero se va a estar generando ahí esa proteína. Por eso es heteróloga. Y sí, E. coli es el caballito de batalla en la biotecnología. ¿Cuáles son sus ventajas? Que está completamente secuenciado, entonces se conoce toda la estructura de su material genético. ¿Para qué codifica? Es muy fácil de mantener en laboratorio con muy poco
No es una bacteria exigente, por lo tanto no se gasta mucho en el medio para mantenerlo. Y se tienen muchas líneas genéticas ya diseñadas con características particulares que nos sirven, dependiendo de la investigación, dependiendo de la aplicación que se le quiere dar, pues nos sirven esas diferentes líneas. E inclusive hay un linaje de E. coli que se le llama competentes, células competentes, que están desarrolladas o diseñadas especialmente para que puedan captar material genético durante un proceso llamado transformación, que es cuando insertamos el plásmido, las bacterias se les pasa por se les genera una cierta corriente y esta corriente va a hacer que abran los poros de su membrana. Entonces, al abrir estos poros, va a permitir la entrada del material genético. Si estas bacterias pues fueran sensibles, muy sensibles a estos cambios de voltaje, pues se morirían y pues no tendríamos éxito en la transformación. Entonces, esta línea celular de estas bacterias en particular son competentes para esto, se aguantan esas condiciones y logran captar el material genético que está en el medio. Entonces, de esa manera nos permite que metan o asimilen el plásmido, el vector transformado que lleva ahí la información de la proteína que nos interesa que se genere, lo meten y así cuando crece o cuando se empieza a reproducir esta bacteria, pues va a empezar a generar una mayor cantidad de células que tengan este plásmido. Entonces se va a estar clonando este plásmido. ¿Sí? A diferencia de Pichia pastori, que este es un sistema eucariota. Entonces este va a tener otras ventajas. ¿Quiénes leyeron de este? Yo. Pues decía que era, como es una levadura eucariota, es fácil o es más fácil de manipular y de cultivar por sus modificaciones y es capaz de hacer muchas de las modificaciones postraduccionales, creo que así se dice, y como es como más rápido, más fácil y hasta menos costoso, bueno, creo que también leí del costo, se usa en la investigación relacionado con el sistema de expresión de proteínas y, por ejemplo, algunas de las importancias de las áreas biológicas de la biología celular moderna es de la importancia y el ensamblaje de peroxisomas y la organización y función de la vía secretora en eucariotas. Eso fue lo que yo alcancé a comprender más. No fue mucho, pero es eso. Poco pero sustancioso. Ándale, eso es. ¿Y quién iba a participar hace rato, Valeria? Valeria, ¿vas a completar tu participación? ¿Quién más que leyó alguno de estos dos artículos? Si no, pasamos al siguiente. Básicamente estos dos era que ustedes vieran algunos de los sistemas de expresión. Entonces, el interés es generar proteínas que nos interesan dependiendo la aplicación en la industria. Por ejemplo, quieren una proteína que degrada, a lo mejor para la biorremediación, generar una proteína que degrada los plásticos para eliminarlos ahí del agua. Entonces, quiero obtener una gran cantidad de esta proteína. Entonces, busco un sistema biológico que la esté generando para yo nada más cosechar esta proteína y poderla aplicar. ¿Qué sistema utilizo? Pues si tengo una bacteria, tengo E. coli, pues esta me va a ayudar a, con un bajo costo, obtener una gran cantidad. Pero si requiero procesos posttraduccionales, bueno, pues entonces me va a salir más barato generar un sistema que a lo mejor es un poco más exigente en su cultivo, como es una levadura, pero este sí me va a generar los procesos posttraduccionales.
Entonces voy a tener la proteína ya funcional sin tener que hacer otro proceso para poder tener estos pasos. ¿Sí? Entonces, el siguiente artículo, que es de proteínas recombinantes, pero ya aplicadas en las terapias. ¿Cuáles son sus tasas de éxito? ¿Quién lo leyó? Es el de las vacunas, ¿verdad, maestra? Se llama Recombinant Protein Therapeutics. Ah, no, entonces ese todavía no es el mío. Ajá. Voy en el orden en que están en el Classroom. Ya pasamos las primeras 4 y estamos en el 5º artículo que está ahí. ¿Alguien? ¿Alguien que lo haya leído? El siguiente artículo, el papel de la tecnología del DNA recombinante para mejorar la vida. Estos 2 artículos pues son como recopilación o repaso de cuáles son las aplicaciones, las implicaciones de poder obtener proteínas recombinantes, tener un sistema en laboratorio donde puedas estar produciendo la proteína que nos interesa y cómo lo podemos explotar, aplicar, en qué industrias, en qué áreas la podemos aplicar. Es no nada más para la medicina, también puede ser, no sé, denme ejemplos de industria. Como les mencioné ahorita, para la bioremediación, en los alimentos, bioplásticos, el biodiesel, muchos bios, no sé. Ajá. Entonces, hay muchas aplicaciones para esto. Entonces, en estos 2 artículos se realza, pues esto, la importancia, la facilidad para generar sistemas de producción con estas tecnologías que se pueden aplicar en las industrias, que pueden ser inclusive patentables, que pueden ser generar una fuente de ingreso y que pueden solucionar o resolver, ayudar a resolver diferentes problemáticas, productos. En el artículo que les mencionan productos terapéuticos, productos modificados genéticamente, aplicaciones en energía, que es lo que les decía ahorita de los biometanol, biohidrógeno, etcétera, y para diagnósticos en la terapia de genética, etcétera. Entonces, era como un repaso de todas estas aplicaciones y los alcances que tienen estas tecnologías. Entonces, si nadie los leyó, podemos irnos a otro ejemplo o nos vamos con el de las vacunas que decía su compañera. ¿Es el de los ratones, maestra? A ver, sí, el de la inyección intramuscular para encefalitis en ratones. Ajá, Oh, sí, ese lo leí yo. A ver, dime. ¿Yo, Fran? Sí, tú primero. Bueno, gracias. Bueno, a lo que yo leí decía que era una vacuna contra la encefalitis japonesa y que había sido como estudiada en células de ratones, ya sea del cerebro o de los riñones, me parece, y que también utilizaba células también de donde mismo, pero de los hámsters para hacer las pruebas. Pero, ¿leíste o más o menos entendiste cómo se genera esta vacuna? Pues a lo que entendí decía que de ratones infectados se sustraían los virus y los inmovilizaban y que ya de ahí se hacía la vacuna. Mencionaba sobre el plásmido recombinante de ADN. Sí, platícanos de este plásmido.
que entendí fue eso, que generaba la inmunidad contra el virus japonés, que se provocaba por un mosquito y pues daba el virus de la encefalitis. Si fijan ahí en ese artículo, lo que generan en el plásmido son nada más, o lo que meten en el plásmido son nada más fragmentos que codifican para ciertas características del virus. Ahí lo dice, ahí ponen hasta las siglas de estos fragmentos que son para la premembrana, para la envoltura, y genes de la encefalitis. Entonces, lo que están generando es un vector ya conocido, que va a tener estos fragmentos que van a codificar para algo, para una parte del virus, y lo van a meter en un sistema inocuo, donde sabemos que no van a generar ningún problema, ninguna infección, ninguna consecuencia del virus propiamente, ¿no? Entonces, cuando este vector o este organismo exprese o genere esta información, va a expresar en su superficie el antígeno que corresponde al virus, ¿sí? Cuando lo metan en un sistema vivo, en un ratón, en un organismo modelo, va a generar anticuerpos ante ese antígeno, sin tener el virus propiamente, ¿sí? Es un vector recombinante. Entonces, van a generar anticuerpos contra ese antígeno. ¿Cómo funcionan los anticuerpos? Los anticuerpos reconocen patrones de moleculares, alguna estructura, un patrón molecular así, que es el antígeno, ¿sí? Entonces, imaginen ustedes, a ver, déjenme, me imagino, así viéndolo como con figuritas. Tienen un círculo, imaginen el círculo. En la superficie, bueno, una esfera. En la superficie de la esfera, propiamente la esfera original, pues está toda plana, ¿sí? Entonces, para poderla agarrar, pues necesito agarrar así la superficie. Ese es un patrón, una forma, un patrón molecular, esta estructura plana, redondita de la esfera, ¿sí? Entonces, yo transformo esta esfera. Le meto la información que en el sistema biológico sería un vector que trae la información que yo quiero, entra en la esfera, que sería la célula, y la mecánica de la célula pues genera la proteína para la que codifica mi vector. Y resulta que es una proteína de membrana, porque por eso le está metiendo esa información de membrana. Entonces, eso va a hacer que esta esferita genere picos, o a lo mejor un gancho, que se va a expresar en su superficie. Entonces ya la superficie no va a estar planita, va a tener ganchos. Entonces ese es otro patrón, un patrón molecular, esa forma de gancho, esa cierta estructura. Entonces yo lo voy a poder agarrar del gancho, ¿sí? Eso es lo que estamos generando, sin tener que utilizar el virus, con un sistema recombinante, con un vector, me va a llevar nada más lo que me interesa que lleve, que es esta estructura, este gancho. Entonces va a llegar un anticuerpo y va a reconocer ese gancho y se va a hacer específico para ese gancho, sin que genere ninguna infección ni nada, porque no estoy metiendo el virus, solo ese fragmento en mi esferita que es inocua. Cuando este organismo llegue a estar en contacto con el virus de verdad, ya va a tener un anticuerpo que reconoce ese gancho, que va a tener el virus, el verdadero, con el gancho verdadero. Entonces ya lo va a tener previamente, porque ya generó su anticuerpo y va a poder reconocer ese patrón molecular. Independientemente del resto del virus, ese gancho, ese ya se lo sabía y ya tenía un anticuerpo que lo reconocía. Entonces va a llegar, lo va a identificar y lo va a atacar y va a tener esta inmunidad ante esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, también mencionaba eso, que activaba el sistema inmunológico a través del mismo virus o pues una parte de él nada más. Exacto, para generar inmunidad los anticuerpos solo necesitan un patrón, solo necesitan cierta molécula que es el antígeno para generar el anticuerpo, no necesitan todo el organismo.
Entonces, en vez de estar generando virus que están inactivados o virus así de estos entorpecidos, latentes, nada más, pues mejor nada más el fragmento directamente en un vector que sea inocuo, que sea seguro. Entonces, estas son así se generan las vacunas recombinantes. Muy bien. El siguiente serían las estrategias genéticas avanzadas para la expresión de proteínas recombinantes en E. coli. Volvemos en E. coli, pero aquí generan como sistemas de expresión modernos o más eficientes, tratando pues de generar una mayor producción con este mismo sistema. ¿Alguien lo leyó? Sí, también me tocó ese. A ver. Pues también menciona como las ventajas que tiene la bacteria de E. coli para usarla, que ya las mencionó usted, y después del sistema de expresión, que no alcancé a leerlo todo, pero los primeros, por ejemplo, el primero dice que se induce a partir de un plásmido marcado por un trasfondo genético que sea compatible con ese sistema. Y ya después de ahí le sigue, por ejemplo, el origen de la replicación, que ahí está como replicón de los plásmidos. El 2 es el marcador de resistencia a los antibióticos más comunes en los plásmidos de expresión recombinante. Y el 3 y el último al que alcancé a leer es el del promotor de transcripciones, y que requieren uno fuerte para poder controlarlo. Y fue lo que leí y entendí. ¿Alguien más leyó este? ¿O los últimos dos artículos? ¿Alguien los leyó? El último, pues ya es un ejemplo muy específico de una proteína muy importante, muy estudiada para la generación de esto, en estos sistemas de proteínas recombinantes, que es la insulina. Y que pues uno de los principales problemas es lo que ya hemos estado comentando, que esta requiere de unos procesos posttraduccionales para poderla tener en forma pues funcional. Esas han sido como los problemas para poderla generar. Entonces, ¿alguien leyó algunos de estos artículos? Los dos, el primero, el que leí, la aplicación asociado, no está bien la traducción, recomendé que tenía como estaba limitado por su capacidad de empaquetar o algo así. Es que no estaba muy bien la traducción, pero a la edad a la que me di, que decía que había nuevos estudios que decían que pueden como que lograr una expresión transgénica como con la capacidad de llegar al límite que tenían. Se entrecortó mucho tu audio, pero lo que mencionaron hace rato, la imaginación es el límite. A mí también me tocó ese artículo. Y pues prácticamente es la aplicación de los virus que son adenoasociados recombinantes, que se abrevia como R y mayúsculas AAV. Y pues decía que se aplicaban principalmente en la terapia génica, pero que estos tenían una limitación, como mencionaba Paola, en la capacidad del empaquetamiento que estos tienen. Y pues para esto existía ellos decían que se podía tener una expresión transgénica que fuera más persistente, en donde se construía una serie de vectores a través de genomas, en donde el vector que se incluía iba a ser iba a ser un vector de origen a través de la replicación del plásmido. Entonces estos iban a aumentar su tamaño
y el RAAB se podía producir pues con diferentes tamaños de vectores, pero decía también que estos reducían aproximadamente como 10 veces la capacidad de rendimiento o algo así. No entendí muy bien. No, sí, entendiste bien. Precisamente los diferentes vectores es como lo que les dije hace rato. Hay diferentes camiones que pueden llevar diferentes paquetes. Entonces, dependiendo del camión, va a ser el tamaño del paquete que puede llevar. Entonces, dependiendo del vector, va a ser el tamaño del fragmento que puede llevar. Y este es otro ejemplo de los problemas precisamente con lo de la insulina, que es una secuencia proteica muy larga, es más grande que otras. Entonces, pues no puede ser insertada en cualquier plásmido. Entonces, recuerden que cada aminoácido es codificado por 3 bases, por el codón, que está constituido por un triplete de bases nucleotídicas. Entonces, si la secuencia de su proteína lleva 15 aminoácidos, ¿cuál sería la longitud del mensajero, del RNA mensajero? Puntos para el examen al que me diga. No. Les repito la pregunta. Y ya les di ahí tips y ya les di la información necesaria para hacer su multiplicación. Si mi longitud de la proteína es de 15 aminoácidos, la longitud de mi mensajero, del RNA mensajero que codifica para esa proteína, ¿de cuántas bases nucleotídicas sería? ¿Cuántos nucleótidos sería? ¿De cuál sería la longitud de la secuencia? Exactamente, Ángel. Déjate apunto tu punto. Ángel González. ¿Por qué? Porque cada aminoácido es codificado por 3 bases, por un codón, por un triplete, ¿sí? A estos tripletes se les llaman codones, acuérdense, que son 3 bases nucleótidas que codifican para un aminoácido. Entonces, si para una secuencia de 15 aminoácidos requiero un mensajero de 45, imagínense si va creciendo la proteína que requiere más aminoácidos, pues se va triplicando la longitud del mensajero. Entonces, el fragmento de material genético que inserte en mi vector, pues va a ser cada vez más grande. Y no todos los plásmidos pueden aceptar el tamaño de la longitud que nos dé la gana, que nos interese, ¿no? Tienen un límite. Si no, se pierde la reproducción. ¿Cómo se dice? La reproducción o la capacidad de duplicarse este plásmido y se pierde al momento de irse dividiendo la célula que lo contiene, la bacteria o el sistema biológico que lo contenga, se va a perder para poderse, y también entre más grande es mi plásmido o mi vector transformado, menos copias voy a tener en mi célula. Y aquí hay una parte bien importante durante la reproducción de las células y del plásmido. Este es independiente del genoma. O sea, no quiere decir que si tengo un plásmido en una célula, este se va a duplicar y voy a tener 2 células con un plásmido. No. O sea, las células, los plásmidos se replican independientemente del genoma de la célula. Entonces puedo tener 15 plásmidos pequeños en una célula. Y cuando se divide, estos no se duplican, sino que se dividen aleatoriamente. Entonces, en una bacteria me quedé con 7 plásmidos y la otra con los restantes. O en una 10 y la otra los restantes, ¿sí? No se parten así como homogéneamente. En el caso del material genético de la célula, ahí sí, se duplica y cada célula va a tener una copia exactamente igual del material genético. En los plásmidos no. Entonces, si tengo un plásmido muy grande, nada más se alcance a replicar 2 o 3 veces,
cuando se divida, pues puede ser que una célula se lleve todos los plásmidos o que le queden 2 a una y 1 a la otra. Entonces, entre más grande, pues va disminuyendo la probabilidad de que yo tenga mis células transformadas. Si son plásmidos pequeñitos, que estén en mucha cantidad, pues al momento de dividirse hay mucho mayor probabilidad de que mis 2 células resultantes tengan el plásmido que me interesa. Entonces, este artículo nos habló de qué se puede hacer, cómo se puede modificar para que pueda tener un mayor tamaño de inserto. El inserto se refiere al gen que le metemos al plásmido, que es el gen que nos interesa, o gen blanco, gen de interés, ¿sí? A ese nos vamos a referir. Y cuando este gen, o este inserto, o este fragmento de interés, gen blanco, está dentro de nuestro plásmido, que es el vector, lo vamos a llamar como vector transformado, porque ya tiene la información que nos interesa. Y cuando este plásmido que tiene el vector que nos interesa está dentro de la célula, que lo va a generar, que lo va a duplicar, que se va a clonar, entonces estas ya son células transformadas o transformantes, simplemente, que tienen la información que nos interesó. ¿Sí? Entonces, esta es, pues, formas de mejorar estos sistemas para que puedan tener la información que nos interesa, el tamaño de información que nos interesa y pues generar pues el número de copias que queremos, porque lo que queremos es producir. Finalmente lo que queremos es obtener la mayor cantidad posible de la proteína funcional que nos interesa a través de estos sistemas. Y el último pues fue el ejemplo con la insulina específicamente. De estas técnicas, en su tablón de Classroom, pónganme si quieren que pues profundicemos más en alguna de estas, o que revisemos, que repasemos, que les haga como la presentación para ver el paso a paso de cómo se generan estas técnicas. Y pues estas fueron algunas de las aplicaciones que tienen los microorganismos en la biotecnología. Ya vieron ventajas y desventajas de estos. En el Classroom tienen otro material, que es el que vimos hace rato, que es el caso de producción de ácido succínico. Entonces ya es específicamente para un interés biotecnológico, diferentes artículos que lo abordan de diferentes maneras para que ustedes los comparen y con esta información de este material van a hacer su siguiente actividad. Yo la actividad se la subo entre hoy o mañana para que la puedan desarrollar. ¿Sí? Entonces ya dependiendo de lo que me pongan aquí en el tablón de las actividades, de los procesos que quieran repasar, pues eso sería lo que veríamos la próxima sesión. ¿Alguna duda, comentario? Yo, maestra, si podemos, si en caso de que corrijamos las tareas en el Classroom, si las bajamos, las que tenemos actualmente, va a aparecer como tarea, entrega tardía, algo así. ¿No importa que pase eso? No importa, no les afecta la calificación. Ah, bueno. Bueno, porque les dije que lo pueden corregir, que las pueden volver a entrar. Ya en las tareas siguientes, si las entregan tarde, pues ahí sí les afecta la calificación. Ok, gracias. Pero estas tienen chance de volverlas a enviar. ¿Alguna otra duda? Si no, estén al pendiente ya cuando les suba su actividad, que van a hacer con el material de caso de producción de ácido succínico. Y pues nos veríamos la próxima semana. Antes de que se me olvide, les puse ya en la información las fechas para la entrega de su proyecto de investigación, para que lo chequen en el apartado de proyecto de investigación. Ahí están las tres actividades, que es para este viernes entregar ya el nombre de su proyecto, o al menos una idea de lo que quieren presentar.
Y en adelante todas las tareas, con el mismo nombre del equipo que van a generar para su proyecto, nómbrenmelas todas con ese nombre de equipo, para identificar más fácilmente sus actividades, por favor. El proyecto también va a ser en equipo, ¿verdad? O sea, el proyecto de investigación. Sí, es en equipo. Melissa, pues requieren leer, hacer como una revisión de lo que hemos estado viendo, pues hacia dónde va su interés, qué les podría interesar, por ejemplo, ahorita de las aplicaciones que revisamos, si alguna les llamó la atención, o si alguno de los microorganismos o de los que mencionamos ahorita les llamó la atención, ahí que vayan leyendo, repasando lo que vimos y lo que vamos a seguir viendo para que vayan generando alguna idea. Pues, ¿cómo lo pueden hacer? Pues solamente leyendo. De algo que les interese, a lo mejor pensar en algo que les pueda ser útil en su área. Alguna aplicación hacia la inocuidad de los alimentos, a lo mejor, o mejoramiento de algún producto. Ahí más o menos, repasan las técnicas de sus tareas, para que pues se den una idea y vean a ver qué les interesa, qué pueden utilizar, qué pueden proponer. ¿Sí? Sí. Sí, todas sus dudas en el tablón de Classroom. ¿Alguna otra duda? Si no hay dudas, entonces nos vemos. Déjenme, tengo la grabación. Nos vemos.